Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Dios les acompañe, Dios les recompense. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Este capítulo 11 tiene 40 versículos. ¿De qué va a tratar este capítulo 11? Va a tratar acerca de la fe, de personas de una fe grande, de una fe fuerte, de una fe que no fue tan valiente, de una fe colocada todo en las manos de Dios y en la presencia de Dios. Y qué bonito, porque son ejemplos, son modelos de fe que nosotros también debemos llevar en nuestra vida. Nosotros andamos dudando, casi no creemos, dudamos del poder de Dios, dudamos de la grandeza, de la misericordia de Dios, porque nos hace falta tener fe. Pero, ¿qué nos va a invitar esta carta a los Hebreos en el capítulo 11? A ver cómo está nuestra fe. Compartíamos en el capítulo 10, si tú estás haciendo la voluntad de Dios. En este capítulo 11 vamos a compartir lo que es la fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe fuerte? ¿Es una fe grande? ¿Es una fe que de verdad tú crees plenamente en el Señor? ¿Tu fe es una fe grandísima puesta en Dios? Es lo que vamos a ver a la luz de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y les invito a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a seguir orando por mí, para que Dios siga pasando su mano sanadora, me siga sanando, restableciendo la salud, para seguir adelante en todo lo que tengo que realizar como sacerdote en el ministerio sacerdotal. Por eso les invito a cada uno de ustedes para que disponga su vida, disponga su ser, para que podamos compartir y discernir este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Les invito a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y animarte también a compartir el enlace con tu familia, amigos, conocidos, para que la palabra de Dios siga propagándose en medio de nuestros hermanos. Vamos, queridos hermanos y hermanas, a disponer el oído, a abrir el corazón para escuchar la santa palabra de Dios. De la carta a los Hebreos, capítulo 11. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte. Y nadie pudo hallarlo, porque lo arrebató Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber
agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió vigor para ser madre, aunque estaba fuera de la edad apropiada, pues consideró digno de fe al que le hacía la promesa, por lo cual también de uno solo y ya marcado por la cercana muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Por la fe bendijo a Isaac del futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó que lo llamaran hijo de la hija del faraón y prefirió ser
maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar el efímero goce del pecado. Consideró que el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre, para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios, al internarlo, se ahogaban. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Me faltaría el tiempo si hubiera de hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas y cerraron la boca a los leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada. Curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra y rechazaron ejércitos extranjeros. Gracias a ellos, algunas mujeres recobraron resucitado a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Se vieron faltos de todo. Fueron oprimidos y maltratados. Personas de las que no era digno el mundo anduvieron errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da, hermosa oportunidad que nos brinda de poder estar para compartir su santa palabra. A la luz de lo que nos presenta este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Es interesante porque nos va a hablar acerca de la fe y nos va a colocar unos ejemplos de personas entregados y entregadas con una fe grande, con una fe fuerte, con una fe que no se va a tambalear ni a un lado ni a otro lado. Son personas dignas de ser nombradas, dignas de crédito, en donde nosotros también debemos aprender a ver cómo está nuestra fe. ¿Será que mi fe es una fe fuerte? ¿Será que mi fe es una fe débil? ¿Será que mi fe es una fe que se mantiene en una entrega total a Dios? ¿O será que mi fe es una fe de a momentos, de a ratos y de algo que se apareció en el camino? Pero nuestra fe tiene que ser una fe verdadera, no una fe tambaleante y vacilante, sino una fe que valga para toda la eternidad. ¿Y qué nos va a presentar este capítulo? 11 ejemplos de hombres que dieron todo para seguir a Cristo, para seguir a Dios,
hombres que dieron todo para cumplir la voluntad de Dios, hombres que preferían la muerte antes que renegar de su fe en Dios. Y vamos a escuchar cómo esa fe nos la van a presentar desde Abel y también con Caín. ¿Qué va a acontecer? Y es lo que la palabra de Dios nos va a presentar a lo largo de este capítulo 11. Primero, escuchemos lo que dice el versículo 1. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Escuche bien lo que es la fe. La fe es garantía de lo que se espera. Es decir, ¿qué esperas tú? Pero ¿cómo lo estás esperando? ¿Lo estás esperando con fe o lo estás esperando sin fe? Porque es lo que también hay que revisar. Dice la palabra, la fe es garantía de lo que se espera. Si tú esperas cosas buenas, tu fe te va a llevar a eso. Pero si tú andas esperando cosas malas, ¿qué se te va a dar? Porque es garantía, dice la palabra, de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Nosotros queremos llegar al cielo, debemos tener fe en Dios para poder llegar allá donde nosotros no lo vemos, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Por eso la fe es importantísima en el seguimiento de Dios. Dice, la fe es garantía. ¿Y cómo es tu fe y qué tan garante es tu fe? Porque la fe es garantía, dice el autor sagrado, de lo que se ve y de lo que no se ve, como nos lo viene presentando en el versículo 1. Dice el versículo 2, por ella fueron alabados nuestros mayores, por quien por la fe fueron alabados los mayores, Noé, Abraham, y así sucesivamente, los que tenían una fe sólida, fuerte y que no ha tambaleado en medio de su vida. Dice, por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Hágase la luz, se hizo la luz. ¿Por qué? Porque todo se hizo por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Dice, por la fe sabemos que el universo, lo sabemos, pero hay algunos que les gusta todavía andar en teorías que cómo se construyó el mundo, cómo se construyó el universo. Dice la palabra, por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. ¿Por quién fue hecho todo? Por la palabra de Dios. Hágase la luz, dijo Dios, se hizo la luz. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que manda a hacer todo. Y dice, fue formado por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tiene que cambiar el corazón, que tiene que cambiar la vida, que nos invita a acercarnos más a Cristo, pero desde un corazón humilde, sencillo y contrito en medio de la vida. Dice el versículo 4, nos va a presentar ya uno de los personajes que es un modelo de fe fuerte y permanente. Dice el versículo 4, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. ¿Qué tenía Abel? Tenía fe. ¿Qué le faltaba a Caín? Fe. Y como tenía fe, como dice la palabra de Dios, Abel, pues presentó lo mejor a Dios. Y eso le va a causar tanta indignación a Caín que va a llegar a matar a su propio hermano. Porque lo estaba sobrepasando y él no quería sentirse menos. Entonces, ¿qué presenta la palabra de Dios? Dice, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, sacrificio de fe. Por ella fue declarado justo y aprobado Dios sus ofrendas, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Y es lo que nos viene presentando la palabra para que nosotros abramos el corazón y abramos la vida. Centremos nuestra atención en lo que verdaderamente vale en cada uno de nosotros.
Por eso, querido hermano, abre el corazón, abre la vida, deja que Dios obre grandemente en medio de ti. Y nos va a seguir presentando la palabra en el versículo 5, el caso de Enoc. Por la fe, Enoc fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte. Nadie pudo hallarlo, porque lo arrebató Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Fue arrebatado al cielo y no experimentó la muerte. Y nadie puede hallarlo, porque lo arrebató Dios. Y es lo que llama acerca del arrebatamiento. Que los hermanitos protestantes dicen que los únicos que van a ser arrebatados son ellos. Que los demás ya no vamos a tener parte en el reino de los cielos. Que los únicos que se van a salvar son ellos y que los demás no. ¿En qué cabeza cabe si la semilla del reino fue sembrada en todas partes? Que no la hayan regado para que germine es otra cosa. Porque ¿qué nos viene presentando la palabra? Dice, por la fe Enoc fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte. Pero todo eso viene a consecuencia ¿de qué? De la fe que cada uno de nosotros debemos tener. Pero hay unos que no tienen fe, que la han dejado aniquilar y que tienen que destruir todo y aumentar. No, querido hermano, dice, por la fe. Porque ¿qué nos tiene que mover a nosotros? La fe. La fe para tener un encuentro con Dios. La fe para motivarnos a seguir adelante. La fe para tener fortaleza de predicar la palabra, de anunciarla, de llevarla a cabo y de darla a conocer. Y es lo que nos invita la palabra, dice, y nadie pudo hallarlo porque lo arrebató el mismo Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle. Escuche bien. Nosotros agradamos a Dios con la fe. Si tú no tienes fe, ¿cómo vas a agradar a Dios? Tienes que tener fe, pero una fe fuerte, una fe que dure demasiado, porque la fe tenemos nosotros que manifestarla en obras a los demás, ayuda, servicio, entrega, hacer las cosas mejor cada día. Es como nosotros debemos manifestar también nuestro encuentro personal con Dios y debemos también dar a conocer lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, dice la palabra. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Te pregunto, ¿tú agradas a Dios con tus acciones, con todo lo que vienes haciendo? ¿Por qué? Porque hay que agradar también a nuestro Señor. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle. Si no tienes fe, ¿cómo vas a agradar a Dios? Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y es así como nosotros estamos motivados también a ir a buscar esa oveja para traerla ¿a dónde? Al redil de Dios y poder desde allí alimentar, cuidar, proteger, pero hay que hacerlo con amor y hay que hacerlo también con una gratitud grande. El que podamos servir, el que podamos llevar la palabra, el que podamos agradar a Dios. Y tú agradas a Dios con tus acciones, tú agradas a Dios con tu vida, tú agradas a Dios en tu trabajo, tú agradas a Dios en todo lo que tú realizas. Dice la palabra, ahora bien, sin fe, porque si tú no tienes fe, ¿qué vas a hacer? Nada. Hay que tener fe, dice. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle. ¿A quién? A Dios. Pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y ahora utiliza otros términos. ¿Para qué? Para manifestarnos a nosotros de que debemos agradar a Dios y que debemos ser cercanos a Dios en medio de nuestra vida. Tenerlo presente en nuestro corazón, tenerlo presente en medio de nuestro ser y que podamos llevar a cabo también lo mandado por Dios de tener fe y anunciar con valentía su palabra.
También nos va a presentar el versículo 7 lo siguiente. Por la fe, Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó un religioso temor, un arca para salvar a su familia. ¿Qué hizo Noé por mandato de Dios? Construir un arca. Y esta arca era la que le iba a salvar, porque venía el diluvio, venía el aniquilamiento de la humanidad. Y es lo que nos viene también presentando la palabra. Escuche bien lo que dice. Por la fe Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó un religioso temor, un arca, para salvar a su familia por la fe. Condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Porque la fe nosotros debemos cada día acrecentarla más, cada día hacerla más fuerte en medio de nosotros. Pero esa fortaleza invade también desde lo que tú puedas manifestar en lo que vas a realizar. Porque Dios nos presenta cómo debemos guiarnos, pero el ser humano es el que hace todo lo contrario a lo que Dios ha venido mandando. Dice, por la fe no fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte, y nadie pudo hallarlo porque lo arrebató. Ese era Enoc. Y Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó un religioso temor, un arca, para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. ¿Qué va a pasar? Condenación del mundo por no haber hecho lo que tenía que hacer. Y es lo que nos presenta la palabra, ya que también dice el versículo 8. Por la fe de Abraham, al ser humano por Dios obedeció y salió para el lugar que había de recibir una herencia. Dice, Abraham, al ser llamado por Dios. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama y nosotros debemos estar prestos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama, Dios es el que tiene la última palabra. Y como lo va a decir también la palabra de Dios, dice claramente, por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, porque Dios llama, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. ¿Qué dice? Primero, obedeció a los mandatos del Señor, obedeció a la palabra de Dios, obedeció también a todo lo que conlleva, lo que se da en medio también de tantas cosas y que ustedes más o menos ya saben a qué se refiere. Por eso la palabra de Dios dice, construyó con temor un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo porque está depravado actualmente, dice también, y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Y es heredero de la justicia según la fe. Es decir, que podamos también nosotros poder celebrar e ir. Y celebrar también en esa acción de gracias a Dios. Pero también mucha gente celebra y se va. Celebra que le va bien, celebra que hay trabajo, celebra que hay todo, pero no lo aprovechan, lo pierden. ¿Y qué va a presentar la palabra? Dice que Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció. ¿Y tú eres una persona obediente? ¿Obedeces tú al Señor? Y dice la palabra también, y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Obediencia pronta y alegre, dice el adagio popular, y que nosotros debemos tener presente en medio de nuestra vida. Hay que ser obedientes. Hay que anunciar con valentía la palabra de Dios. Hay que llevar a cabo los mandamientos. Hay que dar a conocer al Señor. Hay que ser obedientes a la palabra. ¿Cuántas personas son desobedientes a la palabra de Dios?
¿Cuántas personas son desobedientes a lo mandado también por Dios? Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a los mandatos del Señor, obedientes a lo que debemos llevar a cabo en medio de nuestra vida en el día a día. Y dice la palabra, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció. Segunda cosa, primero es llamado, segundo es obediencia. Y tercero, el salir, el disponer la vida para el encuentro. Y dice también, además salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad sentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Él es el arquitecto y el constructor de toda nuestra vida. Él se ha destacado con cada uno de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, debemos siempre estar agradecidos con Dios por todas sus bondades, por toda su misericordia. Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de misericordia, que nos invita también a nosotros a ser mejores cada día, a poder llevar a cabo siempre la voluntad de Dios, a dar a conocer la palabra de Dios, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, pero diferenciando también entre lo que se presenta y lo que tú puedas ver desde lo profundo de tu ser. También nos sigue manifestando la palabra de Dios lo siguiente. Por la fe, también Sara recibió vigor para ser madre. Sara, una mujer anciana, pero recibió el vigor. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para ser madre. Aunque estaba fuera de la edad apropiada, pues consideró digno de él al que le hacía la promesa. Es decir, que nosotros debemos permanecer fieles a Dios en la fe, que debemos avanzar en nuestro caminar, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos presenta el Señor a través de su palabra, de cómo nosotros debemos hacer bien las cosas, agradando a Dios, sirviendo a Dios, dando lo mejor también en las cosas que se nos presenta para el servicio de Dios, que podamos ayudar, que podamos servir, que podamos dar a conocer la palabra de Dios. No se te olvide, un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Y anímate también a compartir la palabra de Dios, a compartir el mensaje de salvación todos los días. Y continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 9. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero. ¿Quién? Abraham. Por la fe también Sara recibió vigor para ser madre. Aunque estaba fuera de la ciudad apropiada, consideró digno de él al que le hacía la promesa. Es decir, una promesa grande, una promesa fuerte y una promesa que valga para toda la vida, porque debemos nosotros también ser sinceros, que en nuestra vida nos cuesta hacer promesas porque podemos fallar, porque podemos también tener momentos fuertes donde no podamos seguir adelante con la palabra de Dios. Y es que nos lleva a nosotros a entender que debemos acercarnos a Dios, vivir ese encuentro personal con Dios, abrir tu corazón a la bondad y misericordia de nuestro Dios. Continúa diciendo la palabra, por lo cual también de uno solo y ya marcado por la cercana muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontable como la arena de las playas. Y es lo que está también marcado en una persona. Por lo cual también de uno solo y ya marcado por encima de los humanos, nacieron hijos. Y es lo que nosotros debemos ver, que el ser humano es el que se está aniquilando a sí mismo, haciendo cortes, haciendo de todo, destruyendo, aniquilando, acabando con la fe. ¿Por qué? Porque el ser humano cuesta mucho tener una entrega grande y perfecta también para con Dios. Y dice también la palabra de Dios, en la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas. ¿Dónde murieron? Murieron todos ellos en la fe.
porque es lo que nosotros debemos dar a los demás. Esa fe, ese testimonio, esa entrega, pero nos quieren llevar también a otras cosas que no es el ámbito en el cual se pueda decir. Pero sí podemos entender que la palabra de Dios es única, es irrepetible, que la palabra de Dios nutre el alma, nutre el corazón, nutre la vida, y que podamos asumir también el compromiso de seguir adelante, de predicar la palabra, de anunciar la palabra, pero también de darla a conocer a los demás. Dice la palabra de Dios también: en la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, confesando que eran peregrinos y hallaban claramente y forasteros sobre la tierra. Los vieron y los saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Que podamos ser nosotros lo que Dios nos permita, que podamos ser en medio de nuestra vida y de seguir adelante en nuestro caminar. Dice la palabra de Dios: los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues la tenía preparada una ciudad. Y es lo que Dios viene manifestando en medio también de nuestra vida. Queridos hermanos, nosotros también hemos abandonado a Dios muchas veces por seguir personas o cosas. Nosotros debemos permanecer fieles en el seguimiento de Dios. Una fidelidad que marca también una entrega y un sacrificio en medio de la vida. Una fidelidad que va enmarcada en la fe, en el encuentro, la perseverancia, en la ayuda, en lo que podamos también nosotros manifestar desde nuestra vida, lo que podamos manifestar desde nuestra vida, desde nuestro ser, sirviendo, ayudando, compartiendo y dándole gracias a Dios por tantas bondades y bendiciones que tiene también para nosotros. Que Dios siga bendiciendo, cuidando y protegiendo la vida de cada uno. Dice también la palabra: es que ahora aún esperaba la ciudad sentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió el vigor de ser madre, y desde allí saltamos nuevamente a Abraham. Dice: por la fe bendijo Isaac del futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el exterior de su bastón. Por la fe José al final de la vida evocó el éxodo de los israelitas. Y es lo que nos viene presentando también en medio de la vida. Un éxodo de personas que se han ido para poder asentarse en algo mejor, debido a la triste situación que vivimos en medio de nuestro país. Que nosotros podamos asumir nuestro compromiso, seguir adelante, llevar la palabra, anunciar la palabra, sin miedo a nada, dando a conocer lo que Dios ha venido obrando en medio de nosotros. Dios de bondad y de misericordia, que bendiga también nuestra vida, nos ayude a crecer cada día más y nos impulse a hacer lo correcto en medio de la vida. Nos viene manifestando este capítulo 11 lo siguiente: por la fe Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas, la fe mueve muchas cosas, y la fe es lo que nosotros debemos tener en primer lugar. Y esa fe que nos debe llevar a nosotros a confiar y a creer plenamente en Dios. Esa fe que nos impulsa a nosotros a seguir adelante, a seguir caminando, a seguir luchando en medio de nuestra vida. Hemos escuchado ya los ejemplazos de fe de hombres entregados por Dios, de hombres que han dado la vida también por Dios, pero estos son del Señor, estos son de Cristo. Y lo que es de Cristo es sagrado y debemos respetarlo, debemos amarlo y debemos valorar lo que Dios ha venido haciendo en medio de la vida de cada uno de nosotros.
nos permite poder ayudar, servir, compartir, pero siempre presente con la gracia, con la bondad y con la misericordia de Dios. Queridos hermanos, es interesante lo que nos presenta la palabra de Dios acerca de la fe. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe fuerte, una fe que ofrece lo mejor de su vida, como la de Abel, Enoc, Noé? ¿Son fe fuertes? ¿Tienes fe fuertes? ¿O cómo son tus fe? ¿Cómo tengo yo la fe? Porque nosotros debemos darnos cuenta cómo estamos viviendo la fe en medio de nuestra vida. ¿Es una fe fuerte? ¿Es una fe estable? ¿Es una fe mediocre? ¿Es una fe que no tiene nada? Eso es una fe que no va para nada. Y es como nosotros debemos también acercarnos a Dios y pedir a Dios que nos ayude, nos bendiga, nos cuide, nos proteja, pero que también nos dé fortaleza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando. Que Dios siga bendiciendo nuestra vida, nos siga llenando de su amor, de su misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres grande, eres excelso con cada uno de nosotros. Dios ha estado grande también con nosotros, al permitirnos que podamos también hacerlo mejor en medio de nuestra vida y que podamos llevar a cabo la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, que podamos llevar a cabo la soya solidaria, lo que Dios nos viene presentando en medio de nuestra vida. Que podamos servir, que podamos ayudar, que podamos compartir y que podamos darle gracias a Dios por tantas bondades para con nosotros. Dios ha estado grande, bendito sea el Señor. Gloria y alabanza sean dadas a nuestro Dios. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerto. Es un Dios de misericordia y bondad, no es un Dios de muerto. Eres el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Están muertos, murieron para este mundo, pero siguen naciendo y viviendo para Dios. Por eso, querido hermano, no se te tiene que olvidar revisar cómo está también tu fe. Es una fe fuerte, es una fe grande, es una fe tambaleante, es una fe débil, donde no puedes hacer absolutamente nada, donde no te sientes libre, donde nosotros podamos asumir también lo que Dios va a dar a nosotros, pues grandemente lo colocamos allí, de lo que Dios nos vaya bendiciendo, de lo que Dios nos vaya dando. Y es que Dios nos ha bendecido tanto, queridos hermanos. ¿Cómo está tu fe? Teniendo fe recibes abundantes bendiciones de Dios, pero cuando la fe es una fe muerta, porque no estás haciendo obras, no estás llevando a cabo lo mandado por Dios en obediencia, y debemos estar siempre presentes a lo que Dios nos da a través de su palabra, que podamos vivir, que podamos compartir, que podamos dar a conocer también a los demás ese mensaje de salvación. Pero hay que hacerlo con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón sencillo, donde podamos también nosotros dar lo que Dios nos ha venido dando a nosotros, con humildad y sencillez, porque Dios es más grande que nosotros. Bendito sea Dios por su amor y su misericordia, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de vivos, no un Dios de muertos, un Dios en el cual le debemos absolutamente todo, porque todo nos lo ha dado el Señor, y que podamos servir, y que podamos ayudar, y que podamos compartir. Que la gracia de Dios nos acompañe, nos bendiga, nos ayude a crecer grandemente como hermanos, como familia, y que les vaya demasiadamente bien en medio de la vida a todos aquellos que no quieren cambiar, y a los que quieren cambiar, que Dios sea también su guía, su protector, y que grandemente haga obras Dios a través de ella. Que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, les siga acompañando, no se les olvide un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Y anímate a compartir la palabra de Dios. Anímate a compartir el mensaje de salvación con tu familia, amigos y conocidos. Queridos hermanos, Dios ha estado grande con nosotros y nos ha venido presentando a nosotros esos modelos de fe, esos modelos que nos llevan a nosotros a ir entendiendo de que sí podemos tener una fe grande. Ahí está Noé, está Abraham, está Enoc, está Abel,
que presentaron una fe inquebrantable, que presentaron una fe suprema y grande, en un abandono total en las manos de Dios, una fe que lo mueve todo, una fe que lo lleva adelante en milagros y todo, porque la fe es la que me motiva a mí al encuentro con Dios, un encuentro grande, bonito y hermoso, donde podamos dar a conocer a los demás todo lo de Dios, lo que nos viene dando, lo que nos viene manifestando, pero con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón abierto a la bondad y misericordia de nuestro Dios. Por eso, querido hermano, la fe no es solamente decir, yo tengo fe. No, ¿dónde están las obras? Una fe sin obra es una fe muerta. Y lo va a colocar también Santiago cuando dice, agarras a uno, lo colocas, y te vas a dar cuenta de que no tiene alma, está muerto. Así es la persona cuando no recibe al Espíritu Santo. Así es la persona cuando no se abre a Dios. Así es la persona cuando no recibe a Dios en su corazón. Está viviendo, pero está muerto en medio de su vida. Porque Dios bendice grandemente a aquel que de verdad tiene el entusiasmo de servir, ayudar, de llevar la palabra y de darlo a conocer también a los demás. Que la gracia de Dios les bendiga, les acompañe, les motive y sobre todo, no dejen de tener fe en Dios, fe también en quienes ha dado, pero sobre todo una fe para seguir adelante, confiando en Dios, ya que nada nos va a faltar, porque Dios ha enviado también a quien pueda ayudar y servir en medio de cada uno de ustedes. La gracia de Dios les acompañe, la gracia de Dios les bendiga y que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. No se te olvide revisar cómo está tu fe. ¿Es una fe grande? ¿Es una fe fuerte? Bueno, revisa en tu vida y que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y a cada uno de ustedes, que Dios también les bendiga, les acompañe en este día grande y hermoso que nos ha venido regalando. Y que la gracia de Dios les acompañe en medio de sus vidas. Amén. Queridos hermanos, no se te olvide compartir la palabra de Dios, darle un dedito para arriba y que el Señor les acompañe siempre. Les habló el Padre José Medina, Carta a los Hebreos, capítulo 11. Que el Señor les siga bendiciendo siempre.